Hola, buenas días. Mi nombre es Alberto, como ya saben, y el día de hoy vamos a ver el tema de sarcoidosis. Esta es la agenda del día de hoy. Vamos a ver la definición de la enfermedad, su historia, su epidemiología, su genética y etiopatogenia, su cuadro clínico, algunos criterios de clasificación que si bien para esta enfermedad no hay unos bien establecidos, para las diferentes presentaciones sí hay algunos, y el tratamiento que podemos utilizar. Bueno, empezando con la introducción a la clase, ¿qué es la sarcoidosis? La sarcoidosis pues es un desorden multisistémico, o sea que puede afectar diferentes aparatos y sistemas, o puede ser en forma localizada hacia un solo órgano teniendo diferentes variantes fenotípicas. Pero ¿cuál va a ser su característica principal? A que como veremos más adelante en la fisiopatología, por medio de activación de linfocitos T y macrófagos, va a haber una formación de granulomas. Aquí vemos una imagen que va a ser la histopatología clásica de la sarcoidosis, en donde vemos un granuloma formado por macrófagos que se transformaron en células epiteloides y rodeado por linfocitos. Entonces, esta va a ser su característica básica, la formación de granulomas, y es importante resaltar que estos granulomas van a ser no calcificantes o no necrotizantes, lo que lo va a distinguir en el diagnóstico diferencial de otras patologías que sí causan necrosis o granulomas calcificantes como la tuberculosis, pero es importante resaltar que hasta el 10% del granuloma pudiera presentar ciertos datos de necrosis o calcificación, por lo que el hecho de encontrar esto no nos descarta que sea sarcoidosis. Bueno, ¿cuál es la historia de esta enfermedad? Bueno, todo empezó en 1877 cuando Hutchinson publicó un caso para la Universidad de Londres, que encontró que tenía unas lesiones cutáneas violáceas en 1877, y posteriormente Cesar Boeck acuñó el término sarcoide para estas lesiones, que eran lesiones sarcoides. ¿Por qué? Porque tenían un parecido al sarcoma, pero pues tenían un componente, por así decirlo, un comportamiento benigno. Entonces de ahí viene el término sarcoide, o sea que se parece al sarcoma, y el sarcoidosis pues viene de eso, ¿no? De las lesiones que son parecidas al sarcoma. Hablando un poco de epidemiología, pues realmente la incidencia y prevalencia va a variar mucho dependiendo de la región geográfica de la que estemos hablando y también de la etnia en la que estemos hablando dentro de una misma región geográfica, viendo que la incidencia más alta va a ser en poblaciones afroamericanas, eh, teniendo una incidencia de hasta 18 a 71 casos por cada 100.000 individuos por año, y la incidencia más baja va a ser en asiáticos, con un caso por cada 100.000 individuos al año. Entonces, esta es una enfermedad que es principalmente de gente afroamericana, aunque pues tampoco exime, por ejemplo, a los hispanos o a los escandinavos, en donde el 11 a 24 casos por cada 100.000 individuos al año en el caso de países escandinavos. En cuanto a cuándo se presenta esta enfermedad tiene dos picos de presentación. El primer pico se presenta entre los 40 a 55 años, siendo una presentación más joven, como vemos aquí. El pico va a ser pues, más rápido o en una edad más joven en los hombres que en las mujeres. En las mujeres vamos a tener el pico que sí decimos de 40 a 55 años, pero en hombres vemos que el pico pudiera ser antes, entre los 30 a 50 años, 30 a 39 años los vemos aquí. Es el primer pico en hombres, en mujeres desde 50 a 60 años, y vemos que existe un segundo pico entre los 60 a 70 años. Entonces son los dos picos de presentación. Un paciente mujer de entre 50 a 60 años, o hombre entre 30 a 50 años, eh, es lo que vamos a esperar que se encuentre en sarcoidosis. Pasando a la genética, factores de riesgo, etiopatogenia o por qué se causa la sarcoidosis, vemos que existen, como en todas las enfermedades reumáticas, básicamente va a ser una interacción entre un ambiente genético, bueno, un medio genético en un individuo genéticamente predispuesto, que al interactuar con ciertos factores ambientales va a desarrollar la patología. Hablando de genética, pues tenemos
Al igual que en muchas otras enfermedades reumáticas, uno de los principales factores de riesgo genético se va a encontrar en los alelos del HLA, en donde, por ejemplo, en el alelo de HLA clase 2 tenemos todos estos alelos de riesgo, aunque también se ha visto que este alelo, el HLA de RB0101, se puede considerar un alelo de protección. Entonces, si encontramos paciente se le hace su genotipificación de alelos y tiene alguno de estos alelos, tiene mayor riesgo de presentar sarcoidosis. También se ha relacionado, se ha hecho una relación con genes que no pertenecen al gen de la HLA, como el TNF-alfa, aunque este es de HLA clase 3, el TGF-beta, receptores tipo TOL, y el receptor de la interleucina 23, la butrofilina 2 y la nexina 11. Y se ha visto que esta enfermedad tiene un componente genético por todo esto y porque se ha visto una agregación familiar, ya que se ha visto que si se tiene un miembro de primer grado en la familia con esta enfermedad, se puede tener un riesgo de hasta 2 a 4 veces mayor de presentar la enfermedad que la población general. Entonces, estos son los factores genéticos, en donde estos alelos de HLA, el DRP10301 y DQB10201, se van a asociar con el síndrome de Lofgren, que más adelante veremos a qué se refiere este síndrome, y puede asociarse con un curso más benigno, mientras que el HLA-DRB1 1501 se va a asociar con un curso más grave y progresivo. En cuanto a los factores ambientales, pues existe un grupo de estudio de la sarcoidosis, que es el grupo ACCESS, en donde realizó este estudio, un estudio de casos y controles de la etiología de la sarcoidosis, en donde tomaron 706 casos con sarcoidosis y 706 controles sanos, y fue un estudio en donde se les hicieron los cuestionarios para ver a qué se dedicaban, cuáles eran sus hobbies o qué hacían en su vida general, para ver qué exposiciones ambientales habían tenido y hacer una comparación para ver cuáles habían sido más frecuentes en el grupo de sarcoidosis contra en el grupo que no tenía sarcoidosis. Y los factores de riesgo que se encontró ambiental fueron que los sujetos que se dedicaban a la agricultura o que tenían alguna exposición a la industria de metales, polvo de sílice, insecticidas o en ambientes con moho, tenían un mayor riesgo de tener sarcoidosis que los sujetos que no tenían estas exposiciones o estas ocupaciones. Por otro lado, también se encontró, se describió un fenotipo tipo sarcoidosis en los bomberos que atendieron o ayudaron o rescataron o fungieron como rescatistas en el evento del 11 de septiembre del 2001, en donde hubo el atentado contra la Torre Gemela, y pues que hubo una gran cantidad de destrozos y una gran exposición o exposición a polvos orgánicos. Vieron que estos bomberos tenían un fenotipo de enfermedad pulmonar similar a la sarcoidosis, que incluye formación de granulomas epiteloides no necrotizantes. Por lo tanto, también se ha asociado la exposición a estos polvos con el desarrollo de esta enfermedad. Algo que llamó mucho la atención, o que llama mucho la atención y que es interesante, es que tanto en el estudio Access como en este otro estudio, se encontró que los pacientes que eran fumadores tenían 50% menor riesgo de desarrollar sarcoidosis que los que eran no fumadores. O sea, se asoció al humo del tabaco como un factor protector, no un factor de riesgo para desarrollar sarcoidosis. Esto es interesante porque pues, conocemos que el tabaquismo es un factor de riesgo para básicamente todas las enfermedades, excepto ahorita para sarcoidosis y para, si no me equivoco, la enfermedad de Crohn, la que no se relaciona, y es algo como interesante porque también esta enfermedad inflamatoria intestinal se asocia con la formación de granulomas no calcificantes. Entonces ahí es donde empiezan a ver por qué el humo del tabaco pudiera ser un factor de protección para para el desarrollo de sarcoidosis, y se ha visto que el hecho de tener nicotina
es lo que se asocia a esta reducción del riesgo, ya que el humo del tabaco que no contenía nicotina no se asoció a este factor protector. Por lo tanto, se ha visto que cierto componente de ahí del cigarro pudiera ser incluso un metabolito, un metabolito de la ciclofosfamida, que realmente lo contiene el tabaco, por eso es tan dañino, pero al tener este metabolito en donde es como, pues sí, es alquilante, es un agente alquilante, como la ciclofosfamida, pues genera destrucción de estos granulomas. Por lo tanto, pues es un factor protector, pero ahí se los dejamos al costo. Pues sí, es un factor protector para sarcoidosis, pero es una enfermedad hasta cierto punto rara. Entonces, si yo voy a fumar nomás para que no me dé sarcoidosis, pues tengo que enfrentarme a que me va a dar cáncer de pulmón, que me va a dar enfermedad cardiovascular, que me va a dar artritis reumatoide, que me va a dar miles de otras patologías, pero pues de la sarcoidosis no me tengo que preocupar. Entonces, pues, no, es algo pues, que hay que conocer, pero que no es como para aconsejar a los pacientes que empiecen a fumar. Por otro lado, otros factores, aparte de la exposición ambiental a humos, a tabaco, a insecticidas, pues tenemos que, como en muchas otras patologías reumáticas, uno de los factores ambientales más estudiados o que más se ha relacionado son los agentes infecciosos, y en este caso, uno de los principales es la tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis, en donde pues se ha relacionado con el desarrollo de tuberculosis, ya que hasta el 40% de muestras de tejido se ha encontrado esta proteína de la tuberculosis, la MCAT-G, y hasta en 50% de los pacientes se encuentran anticuerpos contra esta proteína de la tuberculosis, por lo que se ha hipotetizado, teorizado, que esta bacteria pudiera tener cierto papel en el desarrollo de la sarcoidosis. También hay otros antígenos de la tuberculosis, como el de SAT6, que también se han encontrado en muestras de tejidos, pero la más estudiada es el MKT. Por otro lado, también la bacteria Propionibacterium, o como se conoce ahora, Corynebacterium agnes, también se ha relacionado con el desarrollo de sarcoidosis, ya que se ha aislado DNA de esta bacteria hasta en más del 70% de muestras de tejido de sarcoidosis, pero aquí todavía es controversial, ya que realmente también se ha aislado esta bacteria en sujetos sanos, por lo que no se ha visto realmente esa relación con el desarrollo de tuberculosis, pero esas son las dos principales bacterias que se han eh, relacionado con el desarrollo de sarcoidosis. Otro factor ambiental que se ha relacionado con el desarrollo de sarcoidosis, con un fenotipo sarcoidosis light, son los fármacos, en donde vemos que diferentes tipos de fármacos se han relacionado con el desarrollo de sarcoidosis, a destacar los anti-TNF, que son ampliamente utilizados en nuestra especialidad para artritis reumatoide y para espondilitis anquilosantes. Se ha visto que se pudieran relacionar como triggers o desencadenantes de pues un fenotipo de sarcoidosis. También terapias de cáncer como los inhibidores del checkpoint inmune o el R-CHOP, que se utiliza para linfoma, también se han desarrollado, y en pacientes con VIH, en donde se utiliza terapia antirretroviral como la lamivudina, la stabudina, la indinavir, la acidobudina o el efavirenz, se ha encontrado también que estos fármacos pudieran dar el desarrollo de un fenotipo de sarcoidosis, por lo cual pues es importante conocerlo, ya que en pacientes con linfoma o con VIH que estén con este tipo de tratamientos y que desarrollen este tipo de lesiones, pudiéramos pues saber que pudieran estar relacionados a dicho fármaco. Bueno, ya tenemos que en un individuo genéticamente predispuesto con estos genes de mayor riesgo que tenga una exposición ambiental puede desarrollar sarcoidosis. Pero ahora, ¿cómo se desarrolla la sarcoidosis? Pues como les decía desde el inicio de la clase, pues la sarcoidosis, o el sello distintivo de esta patología, es el desarrollo de granulomas epiteloides no necrotizantes con diversos grados de inflamación linfocítica. Y esto se da por estos pasos que ya vimos, por estos factores que ya vimos.
individuos genéticamente predispuestos se exponen a estos antígenos que ya se han relacionado, polvo de silicio, insecticidas, el moho, Mycobacterium tuberculosis, Corynebacterium acnes, pues generan una respuesta predominantemente Th1 que activa los linfocitos y pues genera la formación de los granulomas. ¿Cómo es esto? Pues tenemos este trigger o este desencadenante de la sarcoidosis, por ejemplo, la infección bacteriana, en donde por medio de receptores tipo TOL, las células presentadoras de antígenos reconocen estos antígenos por moléculas del MHC clase 2, por eso es que los genes implicados en esta patología como factores de riesgo son de esta cadena o de este MHC clase 2. Entonces se reconoce por el medio del receptor tipo TOL y por medio de este MHC clase 2 se presentan a los linfocitos T. Y entonces esta presentación de antígenos hace que los linfocitos T se activen y generen una respuesta principalmente Th1 con la secreción de citocinas pues, propias de Th1 como el interferón y por medio de esta coestimulación hacen que estas células presentadoras de antígeno, principalmente macrófagos, tengan un cambio conformacional en donde pasan a ser células epiteloides, perdiendo su capacidad fagocítica, pero ganan una capacidad secretora. Estas células epiteloides, previamente macrófagos, se unen muchas veces formando células gigantes multinucleadas y por medio de otros factores que hablaremos en la siguiente diapositiva, pues llaman a los fibroblastos que al unirse con estas células gigantes con los linfocitos T activados que también aquí como que protegen pues este nicho, se genera el granuloma. Entonces aquí tenemos en donde pues la célula presentadora de antígeno que reconoce los antígenos candidatos activa por medio del MHC clase 1 la célula TCD4 que se diferencia en Th1 generando la diferenciación y la expresión de interleucina 2, interferón gamma, y por medio de estas citocinas y otras, el macrófago se convierte en una célula epiteloide que se acumula y finalmente es rodeada por estos linfocitos activados que al ser incapaces de eliminar el antígeno, pues para evitar que el antígeno se disemine en el cuerpo, pues generan un cambio al fenotipo Th2 también, en donde este Th2, por medio de la interleucina 4 y la interleucina 13, pues generan y de la quimiosina CCL18 genera el llamado de células fibroblásticas, y estas células fibroblásticas pues llegan al granuloma y pues rodean el granuloma, perpetuando esta respuesta granulomatosa, ya que se ha visto que en casos en donde no existe este cambio a Th2 y no existe esta expresión de estas moléculas, pudiera haber una remisión de este granuloma. Entonces, esta es la fisiopatología por la cual se da la sarcoidosis. Bueno, pasando a, ya sabemos cómo se da la sarcoidosis, ahora, cómo se va a manifestar o qué voy a buscar yo en mi paciente para pensar que pudiera tener sarcoidosis. Entonces, la sarcoidosis, como les decía, es un desorden multisistémico, por lo cual puede afectar varios órganos y sistemas como el pulmón, la piel, los ojos, el hígado, nódulos linfáticos, vaso, sistema nervioso, corazón, músculo esquelético y otros. Y pues sus principales manifestaciones van a estar en relación a esta inflamación granulomatosa de la que hablábamos previamente. Entonces, empezando con el fenotipo de sarcoidosis pulmonar, puede que no dé ningún hallazgo clínico, que simplemente genere granulomatosis pulmonar, pero el paciente no presenta ningún hallazgo y al hacerle una radiografía, un estudio de imagen por cualquier otra causa, por que se lo pidieron en el trabajo, porque se quiso hacer la radiografía porque creyó que tenía COVID, etc. Encontramos ahí ya las imágenes de sarcoidosis pulmonar de la que hablaremos más adelante en la clase y pues ahí es donde ya vemos la afección
y podemos hacer la estadificación como lo veremos más adelante. Pero no todos los pacientes se presentan de esta manera, también sí pueden presentar manifestaciones clínicas como disnea, tos y una que me pareció importante, no porque sea tan frecuente, sino por su diagnóstico diferencial, son las sibilancias, en donde un paciente con sarcoidosis pulmonar se puede presentar con disnea, con sibilancias, y lo primero que vamos a pensar pues es que es asma. Entonces, sin embargo, pues va a ser un paciente, como lo veíamos en epidemiología, ya de la tercera, cuarta década de la vida, en donde pues el asma no es tan frecuente, por lo cual hay que hacer un diagnóstico diferencial para ver realmente qué es lo que tiene, pidiendo los estudios de imagen que veremos más adelante. Otra forma que se puede presentar es dolor torácico. Algo importante a resaltar de la sarcoidosis pulmonar o de la afección pulmonar por sarcoidosis es que, a diferencia de otras patologías de índole reumático, la afección pleural es poco frecuente. O sea, no digo que no se presente, sí se puede presentar derrame pleural en sarcoidosis, pero no es lo más común. Lo más común es la presentación con adenopatías ciliares o con infiltrados, como veremos más adelante. Pero si encontramos un paciente con estos síntomas y le tomamos una radiografía y no encontramos ni adenopatía ciliar ni infiltrados y encontramos únicamente derrame pleural, ahí hay que empezar a dudar del diagnóstico de sarcoidosis, ya que es poco frecuente que se presente. Si se llega a presentar, pero pues hay que hacer mejor el diagnóstico el diagnóstico diferencial con otras patologías que más frecuentemente presenten afección pleural. La sarcoidosis ocular pues también se puede presentar y ocurre hasta en el 25% y puede ser la manifestación clínica principal en el 5% de los casos. La manifestación más frecuente va a ser la uveitis anterior, que más frecuentemente va a ser bilateral. Entonces aquí ya empezamos también a hacer el diagnóstico diferencial, de lo que hablaremos más adelante, en donde si tenemos uveitis anterior unilateral, antes que pensar en sarcoidosis, pensaríamos en una espondiloartropatía, pensaremos en una enfermedad inflamatoria intestinal. Si encontramos uveitis posterior, pensaríamos en otras patologías, como enfermedad de Behçet, en el caso de enfermedades propiamente reumáticas u otras patologías de índole no reumático. Entonces aquí es donde es importante hacer la distinción. ¿Es uveitis anterior o posterior? Ok, es anterior, es unilateral o es bilateral. Lo más frecuente en sarcoidosis es que sea bilateral. Sin embargo, no es lo único que se puede presentar. También se puede encontrar queratitis intersticial, uveitis posterior, no es lo más frecuente, pero lo puede presentar, placas esclerales, aumento de tamaño en la glándula lagrimal, neuritis óptica, periflebitis, que se ve en la fundoscopía como bolas de nieve, nódulos corneales o conjuntivales y afección muscular extraocular. Algo importante a destacar también es que, al igual que lo pulmonar, puede presentarse en forma asintomática. Algunas de estas, por ejemplo, el hecho de tener periflebitis, no siempre nos va a dar manifestaciones clínicas, por lo cual se recomienda que todo paciente que se le haga el diagnóstico de sarcoidosis, se le recomienda la evaluación oftalmológica con lámpara de hendidura para la evaluación de afección a este nivel. Y tenemos unos criterios, como les decía previamente, no hay como tal unos criterios bien establecidos de la sarcoidosis en general, pero por los diferentes aparatos y sistemas sí hay algunos criterios a destacar. Por ejemplo, los criterios del FIWOS, que son para sarcoidosis ocular, en donde encontramos signos intraoculares que nos indican que puede haber sarcoidosis ocular y pruebas complementarias, de las que también hablaremos más adelante, sugestivas de sarcoidosis. Y pues ya dependiendo de lo que tengamos, es cómo vamos a clasificar nuestra sarcoidosis ocular, como definitiva, presunta, probable o posible, donde pues tenemos que estos son los signos que podemos encontrar y estas son las pruebas. Estos van a ser muy útiles, sobre todo cuando no dispongamos de una biopsia confirmatoria. Si tenemos una biopsia confirmatoria, tenemos uveitis, tenemos la biopsia ya con granulomas no calcificantes, pues lo más probable, o es altamente probable, que sea una sarcoidosis ocular. Sin embargo, cuando no tenemos la prueba confirmatoria, porque usted no quiere hacerla, porque es muy difícil realizarla, porque es peligrosa para el paciente, etc., pues
estos criterios nos van a servir en este caso, o en caso de que tengamos una alta sospecha clínica, pero hagamos la biopsia y esta no salga positiva, también nos pueden ser de utilidad. Pasando a la sarcoidosis cutánea, la afección de la piel por la sarcoidosis, tenemos que se diferencia aquí en dos tipos de lesiones, de hecho pues, bastante parecido que en el lupus, en donde hay lesiones específicas de la sarcoidosis y lesiones inespecíficas. ¿Cómo vamos a diferenciar estas manifestaciones? Pues las lesiones específicas son las que muestran inflamación granulomatosa a la hora de hacer la biopsia, mientras que las lesiones inespecíficas sí van a mostrar inflamación, son lesiones inflamatorias, pero no son una inflamación granulomatosa. Entonces, empezando con las lesiones específicas, vemos estas, por ejemplo, que fueron las que del tipo que escribió Hutchinson en 1877, que son lesiones maculopapulares rojo-marrón o amarillo-marrón, que se ubican en caras, nunca parte superior de la espalda, y una de sus principales características pues, distintivas es que suelen presentarse en sitios de trauma. ¿Cuáles son los sitios de trauma? Donde se hacen los pacientes tatuajes. Por ejemplo, aquí vemos una paciente que tiene estas lesiones en las cejas que probablemente se tatuó, o que tienen piercings, o que tienen algún tipo de cicatriz por alguna otra causa, alguna cirugía, algún trauma, etc. Entonces, este tipo de lesiones se presentan y si hacemos nosotros la biopsia, lo que esperaríamos encontrar es lo que veíamos al principio de la clase, un granuloma no calcificante. También se ha descrito la sarcoidosis de Daguerre-Roussy, que son nódulos profundos de la dermis y tejido subcutáneo que se pueden remitir espontáneamente. Estos, como vemos en la imagen, se pueden presentar en extremidades. Y bueno, aquí el diagnóstico diferencial podría ser con unos nódulos reumatoides, aunque la localización nos puede ayudar para hacer el diagnóstico diferencial, también la biopsia nos puede ayudar encontrando la inflamación granulomatosa. Y una de las lesiones más específicas, bueno, más características más bien de la sarcoidosis como lesiones específicas es el lupus perne, que son lesiones rojas o violáceas induradas que afectan nariz, mejillas, áreas periorales o frentes, en donde aquí vemos cómo se observa este tipo de lesiones. Y nuevamente, si hacemos la biopsia, esperaríamos encontrar una inflamación granulomatosa. Por otro lado, me regresé. Dentro de las lesiones inespecíficas, la más característica o la más ampliamente conocida es el eritema nodoso. Esta, como sabemos, es una lesión inespecífica porque muchas otras patologías nos las pueden presentar, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de Behçet, etc. Es la más frecuente, ocurre en el 10% de los casos y es más observado en mujeres blancas y jóvenes y se asocia con presentación aguda y un curso benigno. Entonces, pues ya conocemos el eritema nodoso y esta es una parte importante que compone el síndrome de Löfgren que veremos más adelante. En cuanto a la afección cardíaca por la sarcoidosis, se ha reportado en forma clínica o con manifestaciones por parte de los pacientes en 2 a 7%. Sin embargo, en análisis de de necropsias, se ha encontrado que hasta más de 20% de los pacientes presentan algún tipo de afección por la sarcoidosis a nivel del corazón. Suele coexistir con la neurosarcoidosis, tiene una mortalidad del 50% y su principal manifestación clínica va a ser trastornos de la conducción eléctrica del corazón, manifestándose con arritmias ventriculares, o también si afecta el miocardio puede generar una miocardiopatía infiltrativa. En donde aquí tendremos que hacer el diagnóstico diferencial, por ejemplo, con amiloidosis. Y la afección del músculo papilar es menos frecuente. De hecho, se dice que a diferencia, por ejemplo, de lupus o de otras afecciones cardíacas por otras enfermedades reumáticas, la sarcoidosis no suele o no afecta las válvulas cardíacas. Y pues la consecuencia, el desenlace más temida es la muerte súbita por arritmias ventriculares o por bloqueo cardíaco. Entonces, también se recomienda, al igual que el oftalmológico, que todo paciente que se le haga diagnóstico de sarcoidosis tenga al menos un electrocardiograma y en caso de que haya alguna alteración, un ecocardiograma o un estudio de electrofisiología. Y en caso de encontrar alguna alteración, como veremos en el tratamiento, se debe de colocar ya sea un marcapasos o un desfibrilador.
Pasando a la afección del sistema nervioso, se presentan el 5 al 13% de los pacientes con sarcoidosis y puede afectar tanto sistema nervioso central como periférico. Una de las afecciones más características por parte de la sarcoidosis es la afección de nervios craneales, y de estos, el séptimo, el facial, es el más frecuentemente afectado, uni o bilateral. Aquí no hay de que es más frecuentemente bilateral o unilateral. Y el otro también más frecuentemente afectado es el segundo, que se manifestaría como neuritis óptica. También puede afectar parénquima cerebral, encontrando en resonancia magnética lesiones hiperintensas periventriculares que tendríamos que hacer el diagnóstico diferencial con esclerosis múltiple. También se puede presentar con afección leptomeningia, con una meningitis aséptica, que al realizar la punción lumbar para el diagnóstico diferencial encontraríamos una pleocitosis de predominio linfocítico, en donde aquí ya nos hablaría de una meningitis aséptica por los cultivos negativos, pero también por el predominio linfocítico, y uno de sus principales diagnósticos diferenciales sería pues nuevamente con tuberculosis. Y también puede afectar el sistema nervioso periférico con afección de nervios periféricos por medio de neuropatía, ya sea de fibras grandes o de pequeñas, con afección a nivel sensitivo o motor o mixto. Un síndrome caracterizado de la sarcoidosis a nivel del sistema nervioso es el síndrome de Hereford, en donde se compone de la pentada de uveitis, artritis, agrandamiento parotidio, fiebre y parálisis del nervio facial, encontrando en la biopsia la inflamación granulomatosa. Y aquí pues obviamente el diagnóstico diferencial, al menos del reumatólogo, pues se vendría con el síndrome de Sjögren, que también nos puede presentar estas manifestaciones. Pasando a la afección musculoesquelética, aquí pues me parece interesante que obviamente es lo que más veríamos nosotros como reumatólogos, que nos lo mandes como una artritis, ya sea para descartar artritis reumatoide, para descartar osteoartritis, para descartar una artritis en estudio. En muchos de las bibliografías que consulté, realmente no ni la mención, ni o no hacen énfasis en ella, por lo cual, pues aquí basé básicamente en la bibliografía básica del reumatólogo, que es el Tratado de Kelly, y también consultando el Hochberg, en donde pues aquí se hace la diferenciación que la artritis en sarcoidosis, que se presenta entre el 4 al 38% de los pacientes, teniendo esta variación tan importante, por cómo la clasificaríamos, si es una artritis aguda o una artritis crónica. Importante resaltar que no quiere decir que una artritis aguda va a evolucionar a una crónica, o que una crónica viene de una aguda, sino que son diferentes expresiones de la enfermedad a nivel articular. La forma más frecuente de afección articular de la sarcoidosis va a ser la artritis aguda, y pues la menos frecuente obviamente va a ser la crónica. Por esto es que esta variación en la prevalencia. La artritis aguda, como les decía, pues es la forma más frecuente. Se va a presentar como una artritis febril de tobillos, rodillas, muñecas y codos. Algo pues que la puede diferenciar, lo que nos puede ayudar a diferenciarla, por ejemplo, de una artritis reumatoide, es que no suele afectar, al menos no de forma articular, las articulaciones pequeñas de las manos, sino que como se puede manifestar a este nivel de las manos es con la dactilitis sarcoidea, donde aquí pues tendríamos que hacer el diagnóstico diferencial con ya sea artritis psoriásica, enfermedad mixta, a lo mejor que podemos encontrar edema de manos. Entonces pero pues lo que va a caracterizar va a ser en las radiografías pues estos granulomas dentro de la articulación como tal. Pero pues es como se va a presentar la artritis aguda. Como les decía, uno de los fenotipos mejor establecidos de la sarcoidosis es el síndrome de Löfgren, en donde se va a presentar pues con esta artritis aguda, fiebre, y esta se va a asociar a una adenopatía bilateral a nivel de la radiografía de tórax, eritema nodoso, fiebre y uveitis. Este va a ser el síndrome de Löfgren, y de aquí se va
se desprendió más bien que Visser y sus colaboradores hicieron un estudio en donde evaluaron pacientes con sarcoidosis para ver qué características podían tener, y de aquí salieron estos criterios de Visser para pacientes que tienen artritis y adenopatías parailiares bilaterales. Entonces, en un paciente que se presenta con estas características, el tener 3 de 4 características, tiene una sensibilidad del 93% y una especificidad del 99%, edad menor a 40 años, eritema nodoso, artritis de tobillo simétrico y una duración de los síntomas menor a 2 meses, ya que hablamos de esta artritis aguda. Algo importante también a resaltar de la artritis aguda es que pudiera también presentarse en forma migratoria más que aditiva, por lo que también hay que hacer el diagnóstico diferencial con fiebre reumática y con artritis séptica gonocócica. Por otro lado, la artritis crónica es la menos frecuente, la afección menos frecuente articular, pero a su vez esta va a ser más frecuentemente encontrada en afroamericanos, en donde vimos que va a haber una mayor incidencia de sarcoidosis, por lo cual pueden presentar una mayor gravedad. Y en este caso, ¿por qué gravedad? Porque normalmente la artritis crónica se va a relacionar con una afección multisistémica. Y la artritis crónica pues se puede presentar de diferentes formas. Una de ellas es la artritis destructiva erosiva, en donde se puede presentar una poliartritis destructiva, que va a ser su principal diagnóstico diferencial, artritis reumatoide, o también se puede presentar con afección ligamentaria con artropatía de Charcot, que ya veíamos también, que es la que se presenta en lupus, que es la que se presenta en crioglobulinemia, que es la que se presenta en otras patologías, y en fiebre reumática, por lo que también hay que hacer el diagnóstico diferencial. Otros órganos que se ven menos frecuentemente afectados, pero que sí se pueden ver afectados por granulomas, es por ejemplo el tracto respiratorio superior, puede afectar lenguas, senos paranasales, nasofaringe y laringe, puede afectar tanto el hígado como el vaso, encontrando granulomas en los pacientes en el 50% de los casos, y esta la mayoría va a ser asintomáticas, o si se manifiestan, se pueden manifestar con una elevación aislada de de fosfatasa alcalina, en donde pues aquí haríamos si esta es su única manifestación, más bien tendremos que pensar en otras causas de colestasis, o por ejemplo en reumatología, enfermedad de Payet, y puede haber hepatosplenomegalia en el 5 a 20% de los casos, y también se puede manifestar con colestasis en caso de que haya una colangitis granulomatosa. Y la afección renal va a ser muy rara, menos de 1% de los casos va a presentar nefritis intersticial granulomatosa, glomerulonefritis o amiloidosis por esta inflamación crónica, amiloidosis AA. Esto en cuanto a la afección como tal del parénquima renal. Sin embargo, sí hay manifestaciones renales importantes de la sarcoidosis. ¿A qué me refiero? A que una manifestación que hay que tener mucho en cuenta es la hipercalcemia, porque hay hipercalcemia en sarcoidosis. Se ha visto que en estas enfermedades, en los granulomas, hay una sobreproducción de la 1,25 de hidroxivitamina D, por lo cual va a haber una mayor absorción intestinal de calcio, por lo cual va a haber una elevación de los niveles de calcio, una hipercalcemia, y esta hipercalcemia, pues a su vez, como el organismo va a empezar a querer eliminar el calcio, si no es intestinal, porque por esto se empieza a absorber más, pues la va a empezar a tratar de liberar el calcio por medio del riñón con hipercalciuria, pero a su vez esto nos puede generar nefrocalcinosis o nefrolitiasis, que si genera a lo mejor una enfermedad obstructiva o algún otro tipo de enfermedad, de afección renal, puede generar ya enfermedad renal crónica, pero no como tal porque le esté dando granulomas en el riñón, sino porque por medio de estos mecanismos se genera esta enfermedad renal. Esto porque es importante tomarlo en cuenta, o es una manifestación que hay que considerar, porque como veremos más adelante, el principal tratamiento para la sarcoidosis o la piedra angular, al igual que para muchas patologías en reumatología, son los esteroides. Y como sabemos, el uso de esteroides se relaciona con la osteoporosis inducida por esteroides. Entonces, pues en cualquier otra patología, lupus, artritis reumatoide, le estamos dando esteroides, pues lo que se recomienda es dar
calcio y vitamina D. Pero en estos pacientes hay que hacerlo muy cuidadosamente, hay que estar midiendo los niveles de calcio. ¿Por qué? Pues porque si estamos dando calcio, vitamina D, y a la vez es por medio de esta fisiopatología se genera hipercalcemia, se puede dar una hipercalcemia incluso maligna que genere trastornos a nivel cardíaco, estas arritmias, pero no propiamente por la afección cardíaca de la sarcoidosis, sino por el calcio. Entonces, lo que se recomienda es o estar vigilando, estar vigilando frecuentemente el calcio y o no dar suplementos de calcio y vitamina D, o si los vamos a dar, darlos con mucho cuidado, con diferentes formulaciones o diferentes posologías de lo que utilizamos para el resto de los pacientes. Y lo que mejor se recomienda es estar haciendo las densitometrías y en caso de osteoporosis inducida por glucocorticoides, pues utilizar los bifosfonatos. Bueno, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? ¿Cómo vamos a abordar un paciente con sospecha de sarcoidosis? Como les decía, como tal no hay unos criterios establecidos para decir este paciente tiene sarcoidosis, sino que es un conjunto de signos y síntomas con algunos estudios diagnósticos que nos sugieran. Entonces, si tenemos un paciente con hallazgos clínicos compatibles que tiene en la biopsia granuloma no necrotizante y ya excluimos en el diagnóstico diferencial otras patologías que nos dan este tipo de granulomas, pues así hacemos el diagnóstico de sarcoidosis. Pero como esta es como digamos la fórmula o la forma de hacer el diagnóstico, es realmente muy raro que hagamos el diagnóstico en la primera visita o en el primer interconsulta, la primera vez que veamos al paciente, ya que al ser una enfermedad rara, primero hay que descartar enfermedades con mayor prevalencia. ¿Qué podemos pedir de estudios de laboratorio? Pues realmente la biometría hemática, química sanguínea, pruebas de función hepática, a veces PCR, no nos van a servir para el diagnóstico, nos pueden servir para ver algunas alteraciones relacionadas a lo mejor con el tratamiento, para ver por ejemplo los niveles de calcio, nos pueden para ver inflamación sistémica, para ver si hay una elevación de la fosfatasa alcalina por afección hepática, pero realmente no tienen un valor diagnóstico. En el caso de los niveles de calcio y niveles de vitamina D, para el diagnóstico como tal no tienen un valor o tienen un pobre valor diagnóstico, pero sí nos sirven sobre todo para el seguimiento y para descartar complicaciones asociadas a la sarcoidosis como la hipercalcemia maligna. Y hay otros marcadores que se han estado evaluando para ver si nos pueden servir para el diagnóstico. Uno de los más que mayor fe se le tiene o que mayor difusión se tiene es la enzima convertidora de angiotensina, ya que se ha visto que al estar un granuloma activo, se ha visto que el granuloma, sobre todo a nivel pulmonar, pues secreta esta enzima, por lo cual se ha relacionado que un nivel alto de la enzima pues indica una carga de granuloma, una dinámica de cambio del granuloma alta, por lo cual se ha hipotetizado que el hecho de tenerlo alta pues nos sugiere el diagnóstico, y es cierto. Entonces nos puede servir sobre todo pues cuando tenemos alta sospecha y a lo mejor la biopsia es negativa, como lo veíamos en los criterios de sarcoidosis ocular, pero realmente únicamente tiene enzima convertidora de angiotensina alta, tiene sarcoidosis, pues no no es como tal eso, sino que hay que hacer una correlación con los datos clínicos y otros estudios de imagen, y su principal utilidad también para la cual se ha estudiado es más para el seguimiento, ya que al tener una correlación con la carga de granuloma se ha visto que unos niveles elevados que posterior al tratamiento disminuyen nos predicen una mejor respuesta al tratamiento. En cuanto a estudios de imagen, pues el más ampliamente utilizado o por ser la manifestación más característica de la sarcoidosis, lo pulmonar, pues es la radiografía de tórax, en donde dependiendo de los hallazgos podemos utilizar la clasificación o la estadificación que puso Scadden en 1959, que hasta el momento se considera vigente, que dependiendo de los hallazgos es como lo clasificamos, y lo que para los que nos va a servir es para establecer un pronóstico al paciente. Entonces,
El grado 1 es linfadenopatía bilateral aislada. El grado 2 es linfadenopatía bilateral con infiltrados en parénquima. El grado 3 es infiltración en el parénquima sin adenopatía ileal. El grado 4 es básicamente fibrosis. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque el grado 1 y 2 se ha visto que pudieran tener una remisión espontánea sin necesidad de tratamiento, y por lo cual se pudiera pues dejar al paciente sin tratamiento y únicamente estarlo vigilando con radiografías, sobre todo si no tiene afección a otro nivel. Grado 3 y grado 4 es raro que remitan, sobre todo el grado 4 básicamente no va a remitir porque ya es fibrosis bien establecida. El grado 3 es muy raro que remita, por lo cual se recomienda pues dar el tratamiento. Entonces aquí lo tenemos, grado 1, adenopatía iliar bilateral. Grado 2, las adenopatías con infiltrados en el parénquima. Grado 3, aquí lo vemos por medio de una tomografía, que es los infiltrados en el parénquima sin adenopatías. Y el grado 4, pues que ya es básicamente fibrosis. Otros estudios de imagen que podemos pedir pasan a ser dependiendo de la afección que nosotros estemos sospechando. Obviamente, si sospechamos neurosarcoidosis, podemos pedir una resonancia magnética cerebral, ya que es donde vamos a ver las lesiones hiperintensas periventriculares. Si sospechamos afección a nivel del corazón, sobre todo por un electrocardiograma alterado, pues pedimos el ecocardiograma o una resonancia magnética cardíaca. Si sospechamos a lo mejor afección de hígado, un ultrasonido táctil de abdomen también nos puede servir. Otro estudio que nos sirve o que tiene un valor diagnóstico considerable es el PET scan con 18 fluorodeoxiglucosa, y su principal valor diagnóstico es para encontrar lesiones que no se encuentran en otros estudios de imagen, encontrar lesiones ocultas, y también para lo que nos puede servir es para guiar una biopsia. Y en sarcoidosis, pues cardíaca tiene una sensibilidad del 89% y especificidad del 78%. Entonces, por ejemplo, vemos este PET scan donde encontramos lesiones infiltrativas en diferentes niveles. Otro estudio que podemos solicitar es la broncoscopía, que es un método pues hasta cierto punto simple y seguro, aunque es un método invasivo. E incluso en un paciente que no tiene anomalías en radiografía de tórax, hasta en el 20% de los casos podemos encontrar granulomas no necrotizantes, y al hacer el lavado bronquialveolar y al estudiar ese líquido, lo que encontramos es linfocitosis con incremento de la proporción CD4-CD8. Tiene un rendimiento diagnóstico del 40% cuando no hay una alteración en radiografía, pero si lo hacemos al tener una radiografía normal, hasta más del 90% vamos a encontrar alteraciones. Aquí tenemos el estudio histopatológico de un granuloma que se tomó, una biopsia que se tomó por medio de broncoscopía. Las pruebas de función pulmonar también nos van a servir para ver la afección a nivel pulmonar, vigilar cuál es la historia natural de la enfermedad y valorar cuál es la respuesta al tratamiento. Aquí, a diferencia de otras patologías, por ejemplo, que a nivel de esclerosis sistémica encontramos un patrón restrictivo, a nivel, por ejemplo, de POC encontramos un patrón obstructivo, aquí podemos encontrar tanto un patrón obstructivo como un patrón restrictivo. ¿Por qué un patrón obstructivo? Porque puede tener granulomas a nivel de la vía aérea de la vía bronquialveolar, por lo cual pues, obstruye el paso de aire y nos da este patrón obstructivo, pero lo más frecuente es que encontremos un patrón restrictivo por afección del parénquima pulmonar. Y pues el estándar de oro hasta el momento para el diagnóstico continúa siendo la biopsia. ¿Biopsia de dónde? Pues de donde se pueda. Vemos que diferentes órganos pueden ser biopsiados con diferentes rendimientos diagnósticos, dependiendo sobre todo si tenemos alteraciones en la radiografía de tórax o sin alteraciones en la radiografía de tórax. Como les decía, pues podemos hacer diagnóstico de algo tan simple, entre comillas, como la piel, como algo tan complicado como una biopsia transbronquial guiada por ultrasonido endoscópico, una biopsia endobronquial de nódulos linfáticos, de glándula salivar, de ojo, una biopsia sinovial,
de músculo, de hígado o incluso endomiocárdica. Y como les decía previamente, la biopsia o el lugar que se va a biopsiar se puede guiar por los resultados del PET scan. Bueno, ya teniendo todos estos estudios, tenemos la sospecha diagnóstica por las manifestaciones clínicas que veíamos previamente, tenemos los estudios de imagen que nos sugieren esta enfermedad e incluso tenemos la biopsia con granulomas. Aún así, hay que hacer un diagnóstico diferencial, ya que hay diferentes enfermedades que nos pueden similar la sarcoidosis. Por ejemplo, infecciones bacterianas o fúngicas, como tuberculosis o aspergilosis, donde también nos pueden ayudar, que también nos puede dar granulomatosis, y pues lo principal aquí va a ser el cultivo de micobacterias. Las vasculitis sistémicas, como la granulomatosis con polianquitis, ya que esta nos va a dar también granulomas no calcificantes, la enfermedad relacionada a IgG4, lesiones por exposición como la silicosis, beriliosis, neumonitis por hipersensibilidad, que veíamos previamente, por ejemplo, en los bomberos del 11 de septiembre, que pueden presentar lesiones tipo sarcoidosis, granulomas inducidas por drogas, que veíamos previamente, enfermedades hematológicas y lesiones sarcoideas por otras enfermedades. Entonces, es un diagnóstico diferencial muy amplio y hay que excluir otras enfermedades antes de concluir con un diagnóstico de sarcoidosis. Bueno, ya para terminar vamos a ver el tratamiento. Al ser una patología pues bastante poco común, pues no existen realmente estudios con una evidencia fuerte o con una metodología robusta que nos pueda decir este es el tratamiento ideal, pero pues por medio de series de casos, por medio de algunos cortes, se ha visto qué tratamientos podemos utilizar. Primero, ¿cuándo vamos a tratar la sarcoidosis? ¿Por qué decir cuándo tratar? Porque no todos los pacientes ameritan tratamiento por esto que decíamos previamente, ya que hasta un cierto porcentaje de pacientes, sobre todo con un scanning de grado 1, de grado 2 o pacientes asintomáticos, pueden remitir espontáneamente. Entonces, si el paciente está asintomático y no hay ninguna función orgánica alterada, porque por ejemplo puede tener un scanning 2, pero puede tener alteración de las pruebas de función respiratoria, pues ahí ya no entra en esto. Entonces, no hay nada alterado en los estudios, podemos esperar y ver. Nada más estar citando a la consulta con radiografías, con tomografías, para ver pues si remite espontáneamente. Aunque esté asintomática, si encontramos alguna alteración en la función de algún órgano, pues ya podemos utilizar la terapia antiinflamatoria. Y por otro lado, también en pacientes que están sintomáticos, pero que no tienen realmente, que los síntomas realmente no son causados por la inflamación, que no están en riesgo para el defecto permanente del órgano, que no tienen un impacto importante de los síntomas, podemos esperar y ver. Si en caso de que sí tengan todo esto, pues terapia antiinflamatoria. Entonces, ¿cómo vamos a tratar? El tratamiento se debe individualizar dependiendo de qué afección tenemos, ya que si la piedra angular, y ahorita lo veremos más adelante, bueno, en todas las diapositivas vamos a mencionar, pues sí, los esteroides, pero hasta para los esteroides hay clases, hay dosis, como vemos en otras patologías, dosis medias, dosis altas, y dependiendo de la afección, pues va a ser la dosis que vamos a utilizar. Por ejemplo, en la sarcoidosis pulmonar es prednisona, dosis media, menos aún de 1 miligramo por kilo por día, por 4 a 6 semanas, con una disminución gradual en 6 a 8 meses. También se ha visto cierta utilidad de algunos ahorradores de esteroides como metotrexato, micofenolato de mofetilosa, teoprina o leflunomida, o el uso de algunos biológicos como infliximab o rituximab. Obviamente, si tiene hipertensión pulmonar, podemos dar tratamiento para la hipertensión pulmonar, y ya en caso de enfermedad pulmonar terminal con fibrosis pulmonar, se puede considerar el trasplante pulmonar, pero hasta en el 50% de los casos pueden tener una recurrencia asintomática. En caso de afección cardíaca, igual, corticoides. Aquí la primera línea van a ser los corticoides tópicos. Y ya en caso de que no, en la uveitis anterior van a ser tópicos, y si presenta algún otro tipo de afección o esto no responde a los esteroides tópicos, y ahora sí pueden ser esteroides sistémicos.
Y también, al igual que en la afección pulmonar, podemos utilizar ahorradores de esteroides, ya sea fármacos convencionales o biológicos. Sarcoidosis cutánea, igual que en la cutánea, primera línea, corticoides tópicos o inyecciones intralesionales de triamcinolona. Y en caso de que ya sean lesiones desfigurantes o que no responden a los esteroides tópicos, glucocorticoides sistémica, antimaláricos, metotrexate o infliximab. Otros fármacos que se han probado en este tipo de afección es la talidomida, pentoxifilina, apremilast, minociclina, retinoides, solaranos y fototerapia. Esto es únicamente en reportes de caso o series de casos. Como les digo, no hay realmente un estudio que nos soporte o nos evidencie esto. En cuanto a la cercoidosis cardíaca, se considera una afección a órgano mayor, por lo cual se tiene que utilizar corticoides a dosis alta, 60 miligramos por día de prednisona, en pacientes que tengan miocardiopatía o arritmias ventriculares y obviamente pues tratamiento sintomático. Si el paciente está en una arritmia, pues hay que darle algún agente antiarrítmico, o en caso de que ya por la miocardiopatía tiene insuficiencia cardíaca, hay que dar terapia de insuficiencia cardíaca como para el resto de la población. Y en caso de que no respondan a esteroides, se pueden utilizar también inmunosupresores, pero ya pues más fuertes que los que se utilizaban, por ejemplo, para la pulmonar o para la ocular o cutánea, como la ciclofosfamida. También podemos utilizar metotrexato y azatioprina. Y como les decía, en pacientes que en el estudio electrofisiológico veamos que tienen arritmias graves o arritmias con alto riesgo de muerte súbita, pues dar marcapasos o desfibriladores automáticos. Afección sistema nervioso, al igual que la cardíaca, se considera órgano mayor, prednisona a dosis alta. Si tiene, por ejemplo, convulsiones, se puede dar anticomiciales, ahorradores de esteroides como metotrexato, azatioprina, micofenolato, ciclofosfamida y ciclosporina, o biológicos como infliximab y rituximab. En caso de neuropatía de fibra pequeña, podemos utilizar gamma globulina y B. Y en caso de que nos genera una hidrocefalia por alguna de estas lesiones o hipertensión intracraneal, pues una interconsulta a neurocirugía para que se haga una descompresión quirúrgica. En cuanto a la afección articular por la sarcoidosis, pues básicamente va a ser sintomática con AINES, con esteroides a dosis bajas o con colchicina. Y en caso de que no haya respuesta a esto, podemos utilizar fármacos como cloroquina, azatioprina o metotrexato, y si ya son muy graves o destructivas, podemos utilizar biológicos, anti-TNF o rituximab. Bueno, ¿qué aprendimos el día de hoy? Pues que la sarcoidosis es una patología multisistémica, pero que es rara, por lo que es importante conocerla para que a la hora de que tengamos un paciente con estos síntomas sepamos identificarla y no estemos de que es que no sé qué es, pues es tuberculosis, pídanle todo, pero ya sale todo negativo, sigue siendo tuberculosis. Pues no, hay que pensar en esta patología en pacientes con síntomas compatibles, estudios compatibles, biopsia compatible. Hay que pensarla, y para pensarla hay que conocerla. Pero de igual forma, el hecho de conocerla, no para ya todos los pacientes que veamos con granulomas hay que decir es sarcoidosis, sino que a todo paciente que tenga síntomas, que tenga el cuadro clínico compatible, que tenga incluso una biopsia compatible, hay que hacer un diagnóstico diferencial con otras patologías como tuberculosis, vasculitis, enfermedad inflamatoria intestinal, que tienen una mayor prevalencia que la sarcoidosis. Y ya una vez que hacemos el diagnóstico, hay que individualizar a cada paciente dependiendo de su afección orgánica para ver qué tan posible es que remite espontáneamente y que no requiera tratamiento inmunosupresor, ya que si no hacemos esto y a todo el mundo lo tratamos o lo cortamos con la misma tela y le damos a todos inmunosupresores, vamos a aumentar el riesgo de efectos adversos. Pues esto sería todo por el día de hoy. Espero que les haya servido la clase. Si quieren ver otras clases, están apareciendo en pantallas. Si quieren ver las clases antes que nadie, pues suscríbanse al canal. Nos vemos la próxima.